Muy buenas noches. Es un honor para el Faro tener un invitado de lujo justamente para inaugurar este espacio de entrevistas a profundidad. Una de las voces de mayor relevancia en el debate político mundial, politólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, fundador del partido Podemos, quien es hoy parte de la coalición que gobierna el Estado español, en donde su principal dirigente, Pablo Iglesias, es hoy el vicepresidente del Estado español. También es un amigo de América Latina, militante de izquierda, presentador del programa En la Frontera, un referente ético y político, Juan Carlos Monedero. Un caluroso saludo de parte de muchísimos costarricenses, militantes de izquierda, movimientos sociales y gente de la academia que te lee y te sigue por redes. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros, ya que no podemos estar presentes como nos la debemos, pues de momento vamos debatiendo por aquí. Está pendiente esa visita. Juan Carlos, tras varios procesos electorales en España, donde no se alcanzaba la mayoría para lograr un gobierno, al final se logró un acuerdo para un gobierno de coalición con el PSOE y Unidos Podemos. A los pocos meses de este acuerdo, de este esperado acuerdo, estalla la pandemia del COVID-19 con mucha violencia y con mucha dureza en España. ¿Qué ha significado la presencia de Unidas Podemos en las políticas públicas y en la gestión del Estado en medio de esta crisis, en este estrenado gobierno? Pues mira, fíjate, en una charla reciente tenía una discusión con una compañera que planteaba una tesis que creo que ha hecho mucho daño a la izquierda, que es la tesis de John Holloway, de cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Donde en esa lectura de que el Estado es un instrumento de clase y que por tanto lo único que se puede hacer con el Estado es dinamitarlo y que la pelea tiene que estar fuera del Estado, ¿no? Y me planteaba una profesora en esa discusión que estar en el Estado no servía ni para acabar ni con el patriarcado, ni con el capitalismo, ni con el colonialismo, porque el Estado era un valedor del patriarcado, del capitalismo y del colonialismo. Y yo le decía que seguramente en términos teóricos es verdad, que en términos de una lectura académica es cierto, pero que en España el hecho de que Podemos esté en el gobierno ha servido desde el punto de vista del capitalismo para que en esta crisis, a diferencia de la crisis de 2008, haya millones de trabajadores y trabajadoras a los cuales no se les ha cortado la luz, no se les ha cortado el agua, no se les ha cortado el gas, no se les ha cortado internet, no se les ha echado de sus casas y no se les ha echado del trabajo. Y muchos de ellos, que no tenían nada, han recibido una renta mínima. Por tanto, es verdad que no hemos abolido el capitalismo, pero hay millones de personas que están llegando a fin de mes y están comiendo, que no es poco. No hemos abolido el patriarcado, pero gracias a que hemos tenido la posibilidad de organizar un ministerio de igualdad, se han establecido una serie de mecanismos para que uno de los principales problemas que hay ahora mismo, que es la violencia contra las mujeres, tenga menor incidencia y que las mujeres víctimas de malos tratos tengan una posibilidad de no ser asesinadas o de sufrir menos en manos de sus compañeros o de hombres violentos. No hemos acabado con el patriarcado, pero es una ayudita que no viene mal. Hemos logrado, frente a los planteamientos de la derecha, que todos los inmigrantes tengan acceso a la sanidad. Y estamos luchando para que los inmigrantes, aunque sean irregulares, tengan acceso también a una renta mínima. No hemos acabado, obviamente, con el colonialismo, pero ¿no? Los inmigrantes tienen la posibilidad de no ser ciudadanos de quinta, como han sido tradicionalmente. Por tanto, es verdad que nos sigue operando esa vía utópica, ¿no? De acabar con estos tres grandes flagelos, pero hemos entendido que el nuevo mundo no va a venir chasqueando los dedos. Y somos conscientes de que el reformismo se ha terminado convirtiendo durante finales del siglo XX en una mera gestión del sistema capitalista. Somos conscientes de ese riesgo. Pero hemos entendido que la mejor manera, ¿no? de cambiar nuestras sociedades es desde el aparato del Estado, siendo consciente que el Estado es parte del problema y parte de la solución, siendo consciente que el Estado tiene muchos sesgos que
arrastra del pasado, que existe el peligro, que yo lo he visto en muchos lugares en América Latina, de que el Estado termine devorando incluso a revolucionarios. Todo eso lo sabemos, ¿no? Pero la posibilidad de cambiar cosas que solventan la vida ahora mismo de la gente, creo que es una tentación que nosotros no hemos podido resistir, y por eso decidimos crear un partido, presentarnos a las elecciones y entrar en el gobierno. Hace poco veía a Pablo Iglesias, vos estabas en el auditorio en la universidad, que llegaron unos estudiantes o unos militantes, no sé de qué denominación de izquierda, a insultarle y demás, y Pablo, digamos, con mucha serenidad les decía que la radicalidad o algo así se definía por lo que se hacía y no por lo que se decía. Ahí entra el debate del reformismo, ¿verdad? También. Yo creo que no hay que despreciar un discurso radical, ¿no? Yo creo que igual que la física teórica prepara la física práctica, creo que los discursos, ¿no?, teóricos, en su pureza y en su coherencia interna, preparan la posibilidad también de las utopías con los pies en el suelo, ¿no? Y por tanto, yo no los desprecio, pero sí que pido la coherencia y la humildad de entender que cuando no te manchas las manos es más sencillo construir una pureza teórica. Le pasa mucho al trotskismo, ¿no?, como una de las corrientes hermanas de la izquierda, que es muy amiga de hacer análisis que son demasiado rehenes del marco teórico. Porque es verdad que, Antonio, que en el marco teórico, cuando tú sobreteorizas el capitalismo, tú dices, se va a caer mañana. Porque dices, es que las contradicciones internas medioambientales, la crisis del COVID-19 ha sido el detonante de problemas que ya veníamos arrastrando. El dolor que generan, la expulsión, la marginalidad, el cambio climático. Dices, se va a caer mañana. Luego resulta que es que va y no se cae, ¿no? Y por tanto, a diferencia de la derecha, que suele ser mucho más realista en sus análisis, la izquierda piensa deseando. Y en momentos como el actual, donde estamos en una encrucijada, donde si nos equivocamos un solo paso en el camino, podemos alejarnos kilómetros y kilómetros del lugar a donde íbamos, hay que ser muy riguroso, muy, muy riguroso. Y por tanto, respetando los análisis, les pido que, si van a dar el salto a la práctica, que planteen propuestas concretas de cómo se baja a tierra y se transforman ese tipo de cuestiones. No me basta que me digan, no, están las condiciones maduras para la revolución. ¿Y dónde está el pueblo? ¿No? ¿Dónde están las condiciones subjetivas, ¿no?, para esas condiciones objetivas convertirlas en transformación? Ahí ya como que no vamos a repetir los errores del siglo XX, que ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Gracias. Se intensifica cada vez más el debate de la vida y la salud versus la economía y el mercado en esta pandemia, o a estas alturas de la pandemia, pasando sobre los roles de los estados en un mundo globalizado con sus expresiones neoliberales. En Europa, ¿qué podemos esperar de las decisiones que se toman o que se están tomando en la Unión Europea alrededor de este debate y los bloques que se están armando? Pues, Antonio, tenemos que hacer buenos diagnósticos. El diagnóstico nos dice que venimos de 50 años de lógica neoliberal, de sentido común neoliberal. ¿Qué nos ha dicho este sentido común neoliberal? Que lo privado es mejor que lo público, que la naturaleza es una mercancía para explotarla, que los seres humanos somos individuos aislados, que la sociedad no existe, que esto es una lucha de todos contra todos, que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, que el mercado es más eficiente que la planificación, que somos egoístas. Es decir, son todo presupuestos neoliberales que son mentira, pero sobre los cuales llevamos 50 años insistiendo. Y como una lluvia fina han calado, ¿no? Y al final han penetrado en nuestras conciencias. Yo creo que esos sesgos nos acompañan. Y creo que en el corto plazo esos sesgos van a pesar mucho. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes el aparato del Estado, tienes mucho poder. Por eso la derecha quiere estar en el Estado. Ellos tienen poderes fuera del Estado. Nosotros, cuando ganamos unas elecciones, ganamos el gobierno, no ganamos el poder. Pero sí ganamos la gestión del Estado. Y eso es importante, porque te permite hacer cosas que si no tienes la palanca del Estado no las haces. ¿Qué ocurre? Que los gobiernos ahora mismo de izquierdas
están poniendo en marcha políticas que es probable que después de la crisis del COVID-19 se queden en Argentina, en México, en España, pero cuidado, en los países donde está gobernando la derecha están utilizando el aparato del Estado para hacer políticas autoritarias que es probable que se queden después del COVID-19. Debemos el Brasil de Bolsonaro, el Ecuador de Lenín Moreno, el Chile de Piñera, la Colombia de Duque, los Estados Unidos de Donald Trump. Por eso digo que en el corto plazo es bastante probable que esa lógica neoliberal, incluso en los gobiernos progresistas, lleve a que se impongan medidas favorables al capital. Ahora bien, ¿cuál es la grieta que se ha abierto? ¿Cuál es la brecha que se ha abierto en esa lógica? Como bien planteabas, nuestra fragilidad ante una crisis de la cual no somos culpables por segunda vez. No fuimos culpables de la crisis de 2008, que fue culpa de los especuladores de Wall Street, y ahora no somos culpables de una pandemia. Y otra vez vamos a ser las mayorías las que carguemos sobre nuestras espaldas una crisis de la cual no somos responsables. Y ahora, después de darnos cuenta de que se nos ha muerto mucha gente y hemos sufrido mucho porque la sanidad se había privatizado, otra vez nos van a decir que es mejor la sanidad privada que la pública. Ahora que necesitamos una ayuda colectiva para no pasar hambre, nos van a decir que el mercado es el que tiene que solventarla y el que no puede acudir al mercado que se las apañe. No. Yo creo que la brecha que se ha abierto es una mayor conciencia y la posibilidad de lo que dicen los clásicos de una subjetividad transformadora que va a tener un oído musical para los cambios mayor que el de hace 3 meses. Cuidado, antes del COVID-19 había mucha gente protestando en muchos lugares del mundo. Es decir, que el sistema ya estaba dando señales de agotamiento. Ahora lo que tenemos que hacer en esta lucha que se va a dar entre los que quieran imponer el relato de seguir con las medidas neoliberales o los que queremos buscar salidas post-neoliberales, en esa lucha de relatos hay que ver quién convence. Como yo creo que vamos a convencer nosotros, en el primer momento creo que va a haber, en términos globales, no por país a país, sino en términos globales, creo que va a haber una respuesta autoritaria. Pero creo que ahí van a responder los pueblos y, si bien ahora no puede haber acción colectiva porque estamos confinados, en unos meses va a ser posible. Y creo que los argumentos de los que estamos a favor de ese giro post-neoliberal van a tener mucha más fuerza que los que plantean una insistencia en las medidas neoliberales. A propósito de esa solidaridad, en los últimos días y al calor de la pandemia, se han conocido diferentes iniciativas que se han gestado desde la izquierda y el progresismo en sus diferentes expresiones para construir y resistir esto como partidos, como movimientos. Ya lo habíamos hablado antes, vos y yo, no tenemos una internacional, no existe una internacional que, digamos, nos vincule de manera directa, y algunas iniciativas existentes no están en su mejor momento, ¿verdad? Hay que decirlo. ¿Hacia dónde debe caminar la convergencia de las izquierdas del mundo y del progresismo, digamos, en sus expresiones de partido, de gobierno, de movimientos sociales? Yo creo que hemos sido conscientes de determinados fracasos y de determinadas derrotas. En el caso concreto, por ejemplo, del nacimiento de Podemos, se verifica la asunción de la derrota de un tipo de izquierda durante el siglo XX. La izquierda bolchevique, la izquierda referenciada de la Unión Soviética, esa izquierda fracasa, ¿no? Es derrotada como una forma equivocada a finales del siglo XX de dar respuesta a unas preguntas que siguen siendo válidas. La pregunta de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad. Lo que pasa es que ese modelo de partido único, de partido de vanguardia, de desconfianza en el pueblo, de falta de respeto a la naturaleza, de acallamiento de las disidencias, de falta de pluralidad. Todos esos elementos han sido fracasados y, por tanto, nos hemos obligado a reinventarnos. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos que ser conscientes de que nuestras sociedades son más complejas, tienen como más ángulos, tienen como más matices. Hace 50 años un partido político podría satisfacer todas nuestras demandas, porque el partido sabía más que nosotros, tenía más información que nosotros. Hoy la gente tiene más información o tanta información
como el partido, ¿no? Y por tanto es muy difícil que uno que tiene un criterio construido sobre muchas cosas, ese criterio construido sobre muchas cosas coincida con el de un partido, no. Pasa a menudo que hay gente que coincide con un partido en lo social, pero no coincide en lo ecológico, o en lo animalista, o en el uso del petróleo, o en la incidencia sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Y por tanto, vamos aprendiendo que tenemos que ir pensando en términos de frentes amplios. Se están construyendo como muchas plataformas ahora mismo sobre la marcha. Estamos recuperando las internacionales. Yo formo parte de un grupo donde están el Bloco de Esquerda en Portugal, está gente del Frente Amplio en Chile, están diferentes partidos de Argentina, está gente del PT, está gente del PSOL, mucha gente de América Latina, ¿no? Hemos hecho un documento que se hace público estos días, donde hay una buena parte, ¿no?, de los partidos de izquierda latinoamericanos, ¿no? Y donde invito también a que vosotros forméis parte, ¿no?, de ese documento. Bueno, sabemos que tenemos que encontrarnos. Sabemos, por ejemplo, que en América Latina la disolución de la UNASUR es un disparate, porque para problemas de estas características, ¿qué faltaría a la UNASUR ahora mismo? En Europa somos conscientes de que esta neomercantilización, este neoliberalismo que ha atravesado a la Unión Europea nos hace daño a los países del sur y al propio continente, que tiene que basarse en criterios de unidad y que se rompen, ya digo, por esa lucha de todos contra todos que implica la neoliberalización de la Unión Europea y que nos obliga a juntarnos. Recientemente, Pablo Iglesias con una ministra portuguesa y con una ministra italiana han hecho un documento pidiendo un ingreso mínimo vital para Europa. Y eso es muy relevante porque es la primera vez que países del sur están reclamando a la Europa del centro y del norte unos elementos de solidaridad que rompen con esa lógica neoliberal que ha supuesto el crecimiento, a su vez, no querido o tolerado de la extrema derecha, ¿no? Y por tanto, fíjate que creo que es muy relevante entender que tenemos que ser amables para entender que es bastante probable que nuestras luchas tengan que acompañarse de otras formaciones políticas. Siempre con el tema de la izquierda y la militancia y sus expresiones, sus diferentes expresiones. Desde el inicio de mi intervención reconocí en Juan Carlos Monedero y en los compañeros y compañeras de Podemos una generación o una cercanía hacia América Latina, una solidaridad, un acompañamiento a nuestros procesos, reconociendo muchos de ellos una luz en medio del llamado fin de la historia. Hoy, y entendiendo que mi partido, el Frente Amplio, nace también en medio de esa ilusión, nacemos a principios de los 2000, en esa ilusión que significó América Latina, y ya cuando ha pasado tanta agua bajo el puente, donde han truncado gobiernos de diferentes maneras, se ha judicializado también los procesos. En fin, ¿qué análisis se hace o cómo ves vos América Latina, que dicho sea de paso, venís mucho por acá? Una pregunta como muy amplia, ¿no? Te diría, en primer lugar, una cosa que le dije a Dilma Rousseff, ¿cómo es posible que ustedes hayan sacado a casi 30 millones de personas de la pobreza y cuando le han dado a usted un golpe de Estado no ha salido ese pueblo, ¿no?, a defender un gobierno que les ha sacado de la pobreza, ¿no? ¿Por qué ese alejamiento? Hay partes objetivas, que tenemos que hacer una reflexión porque ya pasó en Europa. La izquierda sacó a los proletarios de su condición dickensiana y 25 años después votaron a Margaret Thatcher, ¿no? Ese mismo obrero convertido en una clase media y sobre todo convertida por la invitación al consumismo en clase media aspiracional, que se olvidaba de cuáles eran los elementos políticos que le habían permitido salir de su condición de pobreza, que decidió votar a la derecha pensando que con ese voto mejoraba de estatus, cuando lo que hizo fue condenarse, ¿no?, a perder una parte de lo que habían ganado, ¿no? Entonces, yo creo que la derecha en el siglo XX nos ha ganado la batalla de las ideas. Si es que empezaron en universidades, en revistas, en seminarios, en películas, en guiones, ¿no? Y al final
fueron captando un sentido común donde al final un pobre terminaba votando a su verdugo. Claro, la experiencia neoliberal fue tan dura, ¿no?, en América Latina, porque además vino acompañada de dictaduras. De hecho, el modelo neoliberal nace en el 73 en Chile con el golpe contra Salvador Allende y, por tanto, el dolor acumulado de la experiencia neoliberal en todos los países, bueno, permitió, en virtud de cada desarrollo concreto de cada país, ir haciendo fuerzas contrarias a ese modelo neoliberal. ¿Qué pasó? Que es verdad que también la derecha fue aprendiendo. Pero yo creo que se cometió un error enorme en todos los países, en todos, que fue que los partidos políticos que llevaron al gobierno o que se construyeron, ¿no?, como partidos movimiento para alcanzar el gobierno, fueron, según se iba gobernando, convirtiendo en estructuras esclerotizadas, oxidadas, que solamente servían de correa de transmisión de las medidas del gobierno y que, por tanto, dejaron de ser válidas en la interlocución con la sociedad civil. Y, por tanto, dejaron de escuchar y, por tanto, de poder transmitir al gobierno las demandas, el cuaderno de quejas de la ciudadanía, y, por otro lado, carecieron de credibilidad cuando querían convencer a la ciudadanía de determinadas decisiones gubernamentales. Creo que ese fue el principal problema del PT en Brasil, fue el problema del PSUV en Venezuela, fue el problema del movimiento País en el Ecuador, fue el problema del Frente Sandinista en Nicaragua, fue el problema del peronismo o del movimiento K en Argentina. Yo creo que una de las lecturas que tenemos que sacar en Argentina es que, y ahí tenemos el ejemplo de México, donde creo que vamos a tener o una confirmación de la hipótesis o una confirmación de la hipótesis porque se va a hacer lo mismo o porque se va a hacer lo contrario, ¿no? Pero creo que va a ser un caso claro de si Morena va a servir para convertirse en un partido movimiento y que por tanto aglutine a esas 600.000 personas que fueron capaces de ser voluntarios en las casillas electorales, que fue lo que impidió la corrupción que terminaba con esos gobiernos, ¿no?, del PRI y del PAN históricos. Y creo que es muy relevante entender que Morena si es capaz, ya digo, de convertir en activistas políticos hasta 600.000 personas, construyendo una nueva militancia, acertará. Pero si fracasa, no va a poder acompañar a los desafíos enormes que tiene el presidente López Obrador. Y los desafíos que tiene por delante México no se solventan solo con el aparato del Estado. Necesitas tener un empuje popular. Y para organizar ese empuje popular es muy importante un partido movimiento, porque si no te lo puede canalizar la derecha. Y por tanto, creo que si tuviera que condensar, ¿no?, y para no alargarme indefinidamente en tu pregunta, te diría, cuidado, ¿no?, porque la solución está en hacerse con el aparato del Estado, pero mantener un partido movimiento con un pie en las instituciones y un pie en la calle. Vale. Cuando pudimos coincidir en Madrid, meses atrás, en febrero, en el sitio donde estábamos, justo al frente de la mesa en la que estábamos, había una señora que no paraba de verte. Esa señora estaba como obsesionada de ver que estábamos hablando. En algún momento se atrevió a hablar y dijo algo más o menos que era: a mí me caen muy bien ustedes, pero ¿cómo está eso de Venezuela? ¿Qué es eso? Obviamente que ella preguntara eso generó que vos hablaras con ella, la gente que estaba en la barra se acercó y se hizo, digamos, un debate. Digamos que eso me pudo haber pasado a mí en cualquier lugar de Costa Rica con una señora similar y con la misma pregunta, seguro le va a pasar a diferentes militantes o le puede pasar a diferentes militantes con Venezuela o con otro tema. El tema de Venezuela en España sé que es muy, muy fuerte por parte de las corporaciones mediáticas, Costa Rica también, pero bueno, la pregunta, ¿qué hace que una señora con estas características que puede ver en un grupo de políticos honrados y honestos como ustedes, algunas características que le gustan, pero que al mismo tiempo no pregunta por su pensión, no pregunta por la sanidad, no pregunta por el salario mínimo, sino que la cuestión es qué es lo de ustedes con Venezuela? ¿Cómo luchamos contra eso?
Claro, pero por eso te planteaba, yo creo que la gran pelea es por la construcción de sentido, porque si no, al final, esa señora que está recibiendo ahora una ayuda que le permite comer, puede hacer una cacerolada contra el gobierno, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando, no? Al final aquí nos hemos encontrado con que casi sabíamos el tiempo que iba a hacer en Caracas, pero no porque hubiera ningún tipo de interés realmente en lo que estaba pasando en Venezuela, sino porque al demonizarse Venezuela y después a emparentar a cualquier alternativa de cambio con Venezuela, ya habías hecho el trabajo de descalificación, ¿no? Es el trabajo en marcas a cualquier gobierno de izquierda con Venezuela. Venezuela suena a crisis, a hambre, a dictadura. Es mentira, ¿no? Pero da igual. No lo hacen con Arabia Saudí, no lo hacen con los asesinados diarios en Colombia, da igual, ¿no? Pero como ellos controlan los medios de comunicación, han sido capaces de construir el marco Venezuela. Lo han construido, ¿no? Y es una pelea, yo diría que perdida, ¿no? En esos términos. ¿Qué ocurre? Que la gente también no es idiota. Si nosotros no confiamos también en la inteligencia de la gente, no hay nada que hacer, porque entonces son todos, las mayorías son rehenes de sus verdugos y pues, ¿qué vas a hacer, no? No te queda ningún tipo de salida. La gente no es idiota, ¿no? Y por ejemplo en España, bueno, pues a todos los ataques la gente se ha dado cuenta de que Venezuela es un argumento. Y al final, Venezuela convence a los convencidos ya de la derecha. Entonces lo que hace Venezuela es darles argumentos para defender lo que ya defendían, ¿no? Es como un plus. Y como no te van a decir, estoy en contra de la distribución de la renta, estoy en contra de las ayudas a los pobres, estoy en contra de evitar los desahucios, estoy en contra de los que no son egoístas, como no te pueden decir eso, te dicen, no, Venezuela, Venezuela, ¿no? Es como... Entonces, bueno, pues es una señal también de la fuerza que tienen las presiones mediáticas internacionales. Por ejemplo, yo creo que hay una equivocación en México cuando se desprecia lo que pueda decir el Financial Times. Porque al final, si se construye, ¿no? Si se enmarca la realidad mexicana, igual que se enmarca la realidad venezolana, en una lectura negativa, eso al final te termina regresando a tu propio país, ¿no? De hecho, buena parte de los ataques que se usan, ¿no?, de Venezuela en España, los utiliza la oposición venezolana para atacar allí a Maduro, ¿no? Y ir debilitando, ¿no?, la posibilidad de un apoyo popular al gobierno de Maduro, ¿no? Por tanto, nos jugamos mucho en esa lógica. Nos jugamos mucho, pero siempre lo han hecho. Ayer eran los comunistas, antes de ayer los castristas, es decir, siempre necesitan enemigos, ¿no? Entonces, intentaron que el enemigo fueran los yihadistas. Entonces, lo que pasa es que los yihadistas no terminaron, ¿no?, de funcionar. Y en España lo han intentado, ¿eh? Intentaron también vincular a Podemos con Irán, ¿no? Cuando a quien ha financiado Irán, un grupo terrorista iraní, financió a la extrema derecha. Pero da igual, no da igual porque los medios de comunicación van a ser capaces de cualquier pequeña nimiedad convertirla en una categoría, pero ocultar, bueno, pues que todos los dirigentes de la derecha en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, pues todos pues tienen dinero en paraísos fiscales, están vinculados a la extrema derecha global, tienen intereses mediáticos y forman parte del mismo foso de Caimanes. Acercándose al final, ustedes lograron que la izquierda y el progresismo, o gran parte de esto en España, se pudieran unificar con una expresión electoral, que es Unidad Podemos, que digamos donde convergen Podemos y Izquierda Unida. Sabes vos, y también es conocido por todo el mundo, la división y el sectarismo es un plato que siempre está a la orden del día en la izquierda, en las izquierdas. Nuestro país no escapa a eso. Sabemos, Juan Carlos, que no hay recetas, porque cada proceso es diferente, tiene sus características, pero si nos pudieras decir algo que ayude a la convergencia o por lo menos a tomar conciencia a raíz de la experiencia propia y a la experiencia tuya, que como ya dije antes, llevas muchas horas vuelo en diferentes conociendo diferentes países y diferentes procesos.
Mi experiencia me dice que la única manera de superar la fragmentación de la izquierda es con algún liderazgo muy fuerte y muy identificable. Si no, es imposible. Es decir, que la propia lógica de la izquierda, ¿no? donde preferimos ser cabecita de ratón antes que cola de león, ¿no? La izquierda que se pelea por un matiz, como no trabajamos en la realidad de las cosas, sino sobre la teoría de las cosas, en el ámbito de la teoría no siempre todo es demostrable y por tanto ahí se encuentran argumentos para las grandes disensiones. Luego también es verdad que cuando tú te sitúas en el ámbito de la transformación, tienes más posibilidades de disidencia que cuando tú te colocas en el ámbito de la conservación. Es decir, es más fácil conservar porque tienes la realidad de lo que existe que cuando tú quieres transformar, que se abren diferentes vías. Hay una histórica que existe desde que el mundo es mundo, ¿no? Los que quieren transformarlo todo y los que quieren transformar un poquito. Y ahí toda la panoplia de posibilidades es enorme, ¿no? Bueno, yo no veo solución, sobre todo porque hay algunas realidades enquistadas y que se reproducen. Por ejemplo, yo he tenido muchas discusiones en España con el trotskismo, ¿no? Porque creo que el trotskismo es una fuerza política, bueno, pues muy tendente siempre a la fragmentación. Es un grupo muy compacto al final, que es verdad que a la interna no permite disensiones, pero siempre utiliza el argumento democrático, bueno, para terminar generando disensiones. El trotskismo estaba en España dentro de Unidas Podemos y se marcharon, ¿no? Para nada. Es decir, no van a sacar electoralmente nada, pero es un tipo de pensamiento donde se prefiere vivir en la pureza de las ideas y la reclamación radical de una democracia perfecta antes que mancharse las manos, ya digo, y constantemente, bueno, pues fragmentando lo que habíamos construido. ¿Qué se puede hacer con eso? Pues, bueno, pues lo que hicimos en su momento, ser una fuerza política con una centralidad y en términos electorales invitarles a que se sumen, ¿no? Cuando llegue el momento, ¿no? Es la única posibilidad que se me ocurre. Otra no veo, ¿no? También nos surgen constantemente en la izquierda gente que son tentadas por la derecha para ocupar el espacio del liderazgo existente. Nos pasó también aquí con lo que se llamó el errejonismo. Es decir, el poder tienta con una mayor presencia mediática, acompañándolo, cuidando, para que haya una disidencia interna que sea más reformista. Y por tanto, esa tendencia también la tienes ahí. ¿Cómo la solventas? Pues es muy complicado solventarla, a no ser que haya un liderazgo muy fuerte, ¿no? Que sea el que de alguna manera haga, ¿no? Pivotar, ¿no? Como satélites a esas fuerzas políticas que, si no existe esa gravedad, van a salir despedidas cada una hacia su propia lógica. Por tanto, te diría que yo creo que hay que construir un eje fuerte, lo que yo llamo una nave nodriza, pero esa nave nodriza tiene que acompañarse, ¿no? de otras naves que caminen conjuntamente, pero que tengan su lógica propia, su autonomía propia, pero que en momentos complicados se junten todas bajo, ya digo, ese manto de la nave nodriza, por ejemplo, para enfrentar unas elecciones. No veo otra, ¿no? En ausencia de liderazgos fuertes, creo que la izquierda es imposible que se sume. Y esto no es una discusión teórica. Como dice Boaventura de Sousa Santos, hay debates que no tienen solución en la teoría, porque podemos hablar años, siglos, sobre los problemas del liderazgo, sobre el culto a la personalidad, sobre el estalinismo, sobre la fragmentación, sobre la condición centrífuga de la izquierda. Podemos en la teoría estar aquí siglos. En la práctica, mi experiencia es que no ha habido gobiernos de cambio en América Latina ni en Europa si no hubiera pivotado ese calor social, ese vapor social en torno a un liderazgo que no es solamente de una persona, sino es de lo que esa persona ha sido capaz de consolidar. O sea, sin Chávez no se unen las izquierdas, sin Correa no se unen, sin Evo Morales no se unen, sin Lula no se unen, sin Néstor Kirchner no se unen. Ahora sin Alberto y sin Cristina no se unen. Entonces, sin Pablo Iglesias
y el equipo no, de Podemos no se unen, ¿no? Y por tanto, yo diría, hay que pensar con mucha generosidad en esa idea de frente amplio. Hay que entender que puede haber diferentes naves, pero creo que es necesaria la construcción de una nave nodriza, que tiene que tener esa inteligencia de querer sumar. Gracias, Juan Carlos. Para finalizar, decía Antonio Gramsci, odio a los diferentes, creo que vivir quiere decir tomar partido. Sectores, grupos y personas jóvenes inactivas políticamente, pero conscientes de lo que está pasando. Aquí les decimos empillamados o resfriados, sobre todo a la vieja militancia que alguna vez militó a la izquierda y está a un lado con el análisis de lo que está pasando, y también jóvenes insatisfechos con algún nivel de conciencia. ¿Qué significa o qué relevancia tiene esta frase de Gramsci en plena pandemia mundial? Es una frase muy repetida, ¿no? Ya casi vamos a verla en los calendarios de los supermercados, ¿no? Es como... me gusta más cuando Gramsci es más operativo y dice: instruíos porque necesitamos toda vuestra inteligencia, organizaos porque necesitamos toda vuestra fuerza, y agitaos y entusiasmaos porque necesitamos toda vuestra alegría y vuestra fuerza, ¿no? Vuestro entusiasmo, ¿no? Entonces, los jóvenes encuentran su camino. En España, de repente, cuando nadie lo esperaba, montan los viernes, ¿no? Contra el cambio climático. Militar en un partido político es aburrido. O sea, Antonio, militamos los que hemos militado mucho tiempo, somos conscientes de que hay que mantener esas estructuras porque si no ¿no? Las fuerzas centrífugas hacen que todo se disuelva y entonces no podemos pelear contra los adversarios, ¿no? Pero militar hace falta ganas, ¿no? Y yo entiendo que es muy normal que haya gente que prefiera estar en una asociación de barrio, en una asociación de vecinos, en una asociación ecologista. Yo eso lo entiendo, ¿no? Y por tanto, por eso te digo que la idea del partido movimiento tiene que entenderse como algo más adecuado para este siglo XXI, donde no terminamos de encontrar razones de por qué tienes que aguantar a alguien que te parece insoportable, ¿no? Es decir, que seguramente, como te decía yo antes, yo a un trotskista le parezco un reformista infumable, y le parecemos a un ecologista radical unos envenenadores del medio ambiente, y a mí el otro me parece que es un incoherente y el otro me parece que es no sé qué. Entonces, todos como que tenemos razones para decir, no tengo yo otra cosa que hacer un sábado por la tarde, un viernes por la noche, que reunirme con gente que me va a poner la cabeza así y con el cual voy a discutir. Bueno, pues esto es como también cuando te planteas tocar un instrumento, ¿no? Es decir, si no ensayas, si no tienes toda esa parte tediosa, ¿no? De afinar el instrumento y de aprender a manejarlo, pues luego no vas a tener la satisfacción de que salgan las canciones. Y por tanto, yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? Al respecto. Optimistas trágicos, ¿no? Pero tenemos que ser optimistas porque en el momento en que no confiemos en la gente, tira la toalla, ¿no? Es una cosa que también aprendí en América Latina, ¿no? En situaciones de opresión, las mayorías siempre responden, siempre, ¿no? Y por tanto, se puede tardar más, se puede tardar menos, pero no hay dictadura que dure más de 15 años, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento, ya digo, de apelar al optimismo, de no desanimar, ¿no? De no querer adoctrinar. Y yo creo que tenemos que aprender de lo que yo aprendí, fíjate, en la práctica y no en la teoría, yendo por los pueblos de España, haciendo trabajo de asociacionismo, ¿no? En pueblos que se vaciaban porque la gente se iba a vivir a las ciudades. Entonces había programas de hacer clases fomentando el asociacionismo para que la gente, ya digo, se quedase en los pueblos, porque se pretendía que al hacer asociacionismo, bueno, pues había como un cemento social que impedía, ¿no? La huida
de la gente a las ciudades. Y me di cuenta de que en el 100% de los pueblos donde había un poco de tejido social, en zonas rurales, era porque había habido un cura progresista. Un cura que había organizado el grupo de música en la iglesia, los viajes a la capital, al museo, había organizado el grupo de teatro. Cuando la izquierda entienda que tiene que hacer esa función de ese cura, que no quiere ponerse medallas, que la gracia se las da su diálogo con Dios, que no quiere imponer nada, que no quiere regañar, que lo que quiere es ayudar, que es pura generosidad. Cuando la izquierda entienda ese modelo dirá, por ahí va la idea del partido en movimiento. Claro, hace falta mucha generosidad. Y ahí el profesionalismo de los viejos cuadros de la izquierda es un poco contrario a esto. Dice Boaventura que para tener ese papel tenemos que ser pensadores y activistas de retaguardia y no tanto de vanguardia. A mí me hace mucha ilusión que mis compañeros, mis alumnos, están gobernando. Y yo no estoy en el gobierno, ¿no? Yo estoy fuera. Está bien, ¿no? Creo que va en la línea correcta, ¿no? Y yo sé que ellos podían estar donde yo estoy y yo podía estar donde ellos están, ¿no? Pero asumir que está bien, le digo, estar en estas posiciones de retaguardia porque son útiles, ¿no? Y no tener esa idea siempre de que quieres liderar los procesos sociales, que le ha pasado muchas veces a la izquierda. No le interesa tanto organizar, sino organizar para luego liderar. Y ahí falta generosidad. Y sin generosidad, la izquierda no va a tener futuro en el siglo XXI. Vale, Juan Carlos. Tremenda conclusión. Quedamos, decíamos que por a mediados de este año ibas a estar en Costa Rica. No, creo que no va a pasar. Esperamos que sea pronto. Pronto seguro. Y sabes que aquí se te recibirá con los brazos abiertos, y aprovecho para recalcar esa enorme generosidad que tienes con los diferentes países, movimientos, sectores y ciudadanía organizada por un mejor mundo y por iluminar como pretendemos desde el Faro. Un abrazo, Juan Carlos, y mucha fuerza para todos. Gracias al Faro, gracias al Frente Amplio y adelante. Suerte. Vale, pura vida. Hasta pronto.